Las bolsas continúan cayendo y el Nasdaq tuvo ayer su peor sesión desde el año 2022. En el vídeo de hoy vamos a repasar la situación actual del mercado, os voy a explicar qué es lo que está ocurriendo porque estamos viendo una rotación sectorial hacia empresas más defensivas. Vamos a repasar también cuál es el sentimiento actual del mercado y repasaremos también la valoración actual de la bolsa de Estados Unidos y de las principales acciones tras estas caídas. Bueno, como sabéis, la bolsa ha continuado cayendo y si miramos índices como por ejemplo el Standard & Poor's 500, vemos que la caída ya ronda casi el 10%. Esto si lo medimos en dólares. También hay que tener en cuenta que el euro en este último mes se ha estado revalorizando frente al dólar en más de un 5% y esto ha tenido impacto en las carteras que están invertidas en dólares. Será el caso probablemente de muchos de vosotros. Por eso las caídas han sido todavía más grandes si lo medimos en euros, porque al haberse devaluado el dólar frente al euro o el euro apreciado frente al dólar, pues esto acentúa las caídas. Aquí podemos ver que el S&P 500 medido en este ETF de Amundi, si lo medimos en euros, ha caído un 12,5%. Os he marcado también anteriores correcciones, en este caso en este ETF medido en euros, por ejemplo en verano cayó un 10,7%, en el año 2022 en dólares sí que cayó más, pero en euros cayó en torno a un 18%, y en el año 2020 la caída fue de en torno al 35%. Así que como veis, la divisa también es algo que está apoyando las caídas. Lo mismo sucede con el Nasdaq 100, que ha caído desde máximos medido en dólares más de un 13%. Podéis ver aquí el resto de caídas. En verano, por ejemplo, cayó un 15%, un 37% en el año 2022 y en 2020 la caída fue del 30%. Si lo medimos en euros, pues pasa lo mismo que en el S&P 500. La caída medida en euros sería de en torno a un 16% aproximadamente. ¿Cómo lo han estado haciendo mientras tanto las bolsas europeas? Pues el Eurostoxx 50, que está compuesto por 50 de las principales compañías europeas, lleva un año bastante bueno, ha subido casi un 10% en el año y apenas ha corregido desde máximos. Estaríamos hablando de una corrección de aproximadamente el 3%. Lo mismo sucede con el DAX, que está muy cerca de máximos históricos, ha caído apenas un 3%. Y el índice chino, Hang Seng, lo está haciendo muy bien con subidas del 21% en lo que vamos de año. Entonces las caídas, como veis, vienen principalmente de Estados Unidos y además hay que sumar el agravante del cambio de la moneda, en este caso euro-dólar. Esto es algo que si estás invertido en dólares, evidentemente al pasarlo a euros te está perjudicando, pero también hay que ver la otra cara de la moneda y es que las nuevas compras que hagas ahora, al pasar tus euros a dólares, pues lo estás haciendo con un cambio más favorable. Bueno, ¿qué es lo que ha estado pasando dentro del S&P 500, que es el índice que creo que más nos importa a la mayoría de nosotros y uno de los que más ha estado cayendo junto al Nasdaq? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Si vemos en este último mes, que es en el que se han producido la mayoría de las caídas, podemos ver que hay sectores que caen mucho más que otros. ¿Cuáles son los sectores que más están cayendo? Pues la tecnología, ya lo veíamos en el Nasdaq, que cae más que el S&P 500, y también el consumo discrecional, un sector que puede ser pues más cíclico. Sin embargo, ¿hacia dónde está rotando ese capital? ¿Y dónde estamos viendo subidas? Pues habitualmente cuando se producen correcciones, el capital en otras ocasiones también rota hacia sectores más defensivos. Por eso vemos que las acciones de consumo estable están subiendo en este último mes un 3,5%, mientras todo el mercado cae. Otro sector que en este último mes ha dado rendimiento positivo es el de la salud, un 0,94%, y otro que ligeramente tiene rendimientos positivos, aunque está prácticamente plano, sería el real estate. El resto de sectores caen todos y los que más caen son consumo discrecional, como habíamos dicho, y tecnología. Y lo habréis notado probablemente los que tengáis carteras más dividenderas, empresas de consumo estable, por ejemplo, que empresas como por ejemplo Pepsi han subido en este último mes más de un 7%, mientras que acciones tecnológicas, os he puesto aquí el ejemplo de Google, pero podríamos coger cualquiera, han caído pues eso, un 10, 15, 20% según qué acción cojamos. Entonces está habiendo esa rotación. Esto es algo que ya ocurrió en años anteriores cuando vimos caídas. Entonces habrá una diferencia muy grande entre personas que, por ejemplo, como yo, tengan una cartera más enfocada hacia la tecnología, ahí habremos visto caídas mayores, y caídas muy ligeras, incluso puede que alguna de estas carteras haya subido si estás enfocado en consumo defensivo, empresas dividenderas de este tipo, porque como habíamos visto es lo que se ha visto beneficiada en esta rotación sectorial. Si tenéis un poco de cada en la cartera, pues probablemente la parte de consumo
estable habrá amortiguado parte de la caída. Por ejemplo, en el caso de la cartera familiar que yo gestiono, pues sí que está compuesta más por empresas más defensivas y en este caso pues la cartera está prácticamente en máximos, mientras que la mía ha visto una caída más o menos parecida a la que ha tenido el Nasdaq 100. ¿Por qué están cayendo las principales bolsas o por qué el mercado está asustado? Pues bueno, la principal razón de la sacudida de estos días son los temores de una posible desaceleración económica que los analistas vinculan a la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump. También pues por toda esa incertidumbre, ya lo comentamos la semana pasada, que hay por todo el tema de los aranceles. Incluso ya hay quien empieza a hablar de que están aumentando considerablemente las probabilidades de recesión en Estados Unidos en los próximos trimestres. Así que bueno, este es el principal miedo al que se le está echando la culpa en este caso de la caída. Y bueno, vamos a repasar cómo está el sentimiento de mercado. El VIX ha seguido aumentando, está en uno de los niveles más altos desde el año 2023, como podemos ver, y esto pues nos indica que, como estáis viendo, evidentemente en los mercados hay alta volatilidad. No es que esté tampoco en un nivel descabellado, como lo hemos visto otras veces, cuando sube, por ejemplo, por encima de 50 puntos o incluso de 70 a 80 en casos más excepcionales, pero ha repuntado, como se ve claramente aquí, considerablemente. Otros indicadores de sentimiento de mercado pues son, por ejemplo, la encuesta AAI, que aquí hemos comentado muchas veces, y está dando una de las lecturas de mayor pesimismo de los últimos tiempos. Esto es algo, en mi opinión, positivo, porque normalmente cuando se marcan máximos de pesimismo o estamos en niveles muy altos, pues el suelo habitualmente no suele estar demasiado lejos. Al menos eso es lo que os puedo decir en base a mi experiencia, siguiendo un poco la teoría contraria. Cuando se produce mucho miedo, no estamos muy lejos normalmente del mínimo del mercado. También hay alguna información más que os he recopilado que nos podría indicar que a lo mejor el suelo de la caída no está demasiado lejos. Pero igualmente, independientemente de si el suelo está cerca o vamos a seguir cayendo unos meses más, pues en lo que yo pienso que nos tenemos que centrar es en seguir comprando empresas de calidad a buenas valoraciones, porque una cosa es cómo está cotizando el mercado de media y después, si vamos empresa a empresa, pues la situación de cada empresa en particular pues es diferente. También vemos que hay muy poca gente alcista, solo hay un 19,3% de la gente que vota en esta encuesta, cuando la media de alcistas suele estar en torno al 37%. Entonces, esta lectura nos da que hay bastante negatividad en el mercado. Y por último, para terminar con el sentimiento de mercado, el índice de miedo y codicia está marcando ahora mismo extremo miedo. Estamos en niveles de 14 puntos tras estas caídas. También me parecía importante esta información que se compartía mucho por Twitter estos días, y es que hemos visto un reporte fuerte en las opciones sobre el S&P 500. Esto otras veces que ha sucedido, por ejemplo en septiembre del 22 o en marzo del 2023, coincidió con niveles muy cercanos al suelo de mercado. Y acabamos de ver pues este repunte, como veis aquí, que a lo mejor pues podría indicarnos que el suelo no está demasiado lejos. Tampoco es esta una información estadística súper fiable, porque únicamente tenemos dos muestras, en las que, como veis, sí que ha coincidido más o menos con esos suelos. Estaría bien pues si tuviéramos una lectura de 20 o 30 veces en las que ha pasado esto, pero bueno, aún así me pareció información interesante para traeros. Y por otro lado tenemos que el RSI, que es un indicador que se usa a nivel técnico, está marcando ahora mismo sobreventa, y muchas veces pues cuando se entra en sobreventa al poco tiempo, como podéis ver aquí, pues suele venir un rebote. Entonces hay varios indicadores que están mostrando que a lo mejor el suelo no debería estar demasiado lejos, pero con Trump en el gobierno pues ya sabéis que nunca se sabe, y de repente pues puede generar volatilidad de un día a otro. Puede salir y pues nuevamente decir alguna barbaridad o poner aranceles más fuertes de lo que había dicho inicialmente, o cualquier otra cosa que se os ocurra, y generar nueva volatilidad en el mercado. Entonces por eso es conveniente también pues tener algo de liquidez, ya sea por ejemplo en cuentas remuneradas, para poder pues comprar las acciones de mayor calidad a las mejores valoraciones posibles cuando se produce esa volatilidad. También se compartía este otro gráfico en el que podemos ver el mercado alcista actual, porque para que entrásemos en mercado bajista tendría que caer la bolsa un 20% o más, y todavía pues no estamos en ese escenario. En el Nasdaq en euros sí que es cierto que la caída, como hemos visto antes, era del 16%, pero en el S&P 500, si lo medimos en dólares, la caída apenas es del 9,5%. Entonces aquí podemos ver cómo únicamente llevamos un par de años de mercado alcista. Digo únicamente porque históricamente los mercados alcistas duran de media bastante más. Y aquí podemos ver que si se acabase ahora, porque el mercado siguiese corrigiendo, podría pasar, yo no digo que esto sea imposible ni mucho menos, pues sería uno de los mercados alcistas más cortos de la historia. Pero podéis ver que normalmente pues
en otros mercados alcistas que ha habido y que han durado muchos años, algunos de ellos han durado incluso 12 años o 11 años, pues también de vez en cuando se producen correcciones, como podéis ver, incluso hay épocas en las que el mercado está un tiempo lateral y no pasa nada. Entonces yo pienso que la corrección que estamos viendo, sobre todo si vemos la valoración a la que estaban cotizando las bolsas, que ahora la vamos a repasar, pues es algo que entra perfectamente en lo normal. Ahora se le está echando la culpa, como se había mostrado en la noticia, al miedo de desaceleración económica y al tema de los aranceles, pero realmente también yo creo que otro de los motivos es que la valoración en general del mercado estaba un poco caliente. Podemos ver aquí la valoración del S&P 500 en rojo, como ha caído ligeramente, y ahora mismo estaría cotizando más o menos en torno a 20,8 veces PER, que sigue siendo una valoración por encima de la media a la que ha cotizado históricamente. Es cierto que en cierta manera el múltiplo está algo inflado por las 7 magníficas, que cotizan a valoraciones más altas y tienen un peso importante en el índice, y si ajustamos y excluimos esas empresas, pues la valoración más o menos sí que estaría en línea con la media histórica. Por otro lado, tenemos empresas de pequeña capitalización cotizando en torno a 15 veces y las de mediana capitalización también en torno a 15 veces PER, que eso sí que estaría más o menos en línea con la media histórica. Bueno, si nos centramos en hablar un poco más sobre las empresas tecnológicas, las 7 magníficas, pues estas en conjunto ya han corregido en torno a un 20%, que es una de las mayores caídas que hemos visto al menos desde el año 2023. Si iríamos más atrás, lo que pasa es que en este gráfico de Bloomberg no sale, pues sí que habría una corrección mayor en 2022, con todo el tema de la guerra, como ya sabéis. En lo que vamos de año, realmente han caído todas las empresas tecnológicas, de las grandes hablamos, excepto Meta, que por el momento subiría en lo que es el año 2025 un 2,1%, aunque desde máximos históricos la corrección ya es de en torno al 20%. El S&P 500, aunque desde el máximo cae casi un 10%, realmente lo que vamos de año únicamente caería un 4,5%. Apple cae un 9,2%, es una de las que menos ha caído. Microsoft, en lo que vamos de año, también en torno a un 10%. Y bueno, aquí podéis ver el resto de compañías. La que mayor talegazo lleva en lo que vamos de año es Tesla. Pero estas caídas son en lo que vamos de año. Realmente desde máximos históricos ya hemos visto que la corrección de media en estas empresas es de en torno al 20%. Podéis ir a analizar, pues por ejemplo Google, Microsoft, Amazon, han caído más o menos todas en torno a ese porcentaje, y las valoraciones, en mi opinión, empiezan a ser interesantes en algunas de estas compañías. Aquí os he sacado las valoraciones que están actualizadas semanalmente y que son bastante recientes, y podemos ver cómo a 10 de marzo la valoración, por ejemplo, de Alphabet era de unas 18 veces PER, excluyendo la caja estaría en torno a 17. Yo pienso que de las grandes tecnológicas es una de las que más interesante está en estos momentos. Amazon estaría cotizando por debajo de su media de valoración. Podéis ver aquí en azul cómo ha cotizado históricamente y cómo se ha ido comprimiendo el múltiplo. Estaría ahora mismo a 29,7 veces. Si sigue cayendo se puede poner muy interesante. Apple para mí es una de las que más cara está casi a 30 veces PER y no tiene demasiado crecimiento. Meta, tras esta corrección que yo creo que era necesaria, ha vuelto a un múltiplo de valoración más sensato, de en torno a 23 veces. Microsoft, que es una empresa de mucha calidad, está en torno a 26,5 veces PER. También muy interesante. Microsoft habitualmente pues cotiza valoraciones más altas. Lo podéis ver aquí en morado. El PER medio de los últimos años ha estado en torno a 30 veces, incluso por encima. Luego tenemos Netflix, que sigue cotizando a 34 veces PER casi. Nvidia, que tras estas caídas está a 23 veces PER. Pero el tema con Nvidia también es que es un negocio que ciertamente es cíclico, aunque la demanda ahora mismo es muy fuerte, entonces el PER no sé si es el indicador más fiable. Y luego tenemos Tesla, que está cotizando a unas 75 veces PER, a pesar de haber caído pues desde máximos más o menos un 50%. Así que nada, así es como queda la situación actualmente. Pues como veis, algunas de estas empresas tecnológicas que se habían puesto a valoraciones muy altas en anteriores meses, pues por fin se empiezan a poder comprar a valoraciones un poco más bajas. Veremos hasta dónde llega la corrección y si se pueden comprar más baratas en el futuro. Ojalá que sí. Como os dije la semana pasada, y os pongo aquí esta información estadística sobre caídas, de momento esto entra dentro de lo normal y yo pienso que es una corrección sana. Las valoraciones estaban un poco altas en general y el mercado pues de vez en cuando corrige. Todavía no es que se haya roto nada, ni mucho menos. Y bueno, simplemente pues quería hacer este vídeo para explicar el tema del euro dólar, que también es algo importante que no comenté en el vídeo de la semana pasada, y el tema de la rotación sectorial, porque probablemente pues muchos de vosotros os habréis dado cuenta, según qué composición tengáis en la cartera,
pues que se está produciendo esa rotación y que es algo que ha ocurrido otras veces y es perfectamente normal cuando hay miedo. Y nada más, os dejo los últimos vídeos que he ido subiendo por aquí abajo. Nos vemos el jueves con un nuevo vídeo interesante que estoy preparando de una acción que cotiza a PER 13 en la que invirtió Warren Buffett recientemente en el último trimestre. Y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.